Proyecto de ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bueno, esto acaba de salir el 25 de septiembre y tenemos que ir revisando. Dentro de las primeras láminas aparece para qué es importante estar pagando los impuestos. El impulso al crecimiento a través de la inversión, compromiso con la reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicios en el Estado, las necesidades y prioridades de gastos en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía, principios para un sistema tributario moderno, la fiscalización y cumplimiento de las obligaciones, mecanismos institucionales para el seguimiento y que obviamente se ataque la evasión de impuestos. El incumplimiento tributario tiene varios orígenes. La política pública debe ser capaz de reconocerlos y generar respuestas apropiadas en donde vemos que vamos a generar una reforma. El cumplimiento tributario es beneficioso para los contribuyentes cumplidores o los que quieren serlo. Entonces acá indica la evasión, es el incumplimiento consciente, tenemos la elusión, que es lo que hemos visto en distintas empresas, que es una adopción de empresas que empiezan a hacer como sus triquiñuelas y desde ahí obviamente van a salir de igual manera fiscalizados. O sea, recuerden de que el Servicio de Impuestos Internos ya tiene muchos cruces de información y tarde o temprano van a salir detectados, sobre todo cuando se ponen a vender el famoso IVA. La omisión de la declaración por desconocimiento de normas, regulaciones, sin intención fraudulenta, que esa es la mayoría, pero para las personas, por ejemplo, que comienzan a emprender, o las personas, por ejemplo, que están recién viendo sus obligaciones cuando son trabajadores dependientes o con boletas de honorarios. No hay un conocimiento, entonces ahí es donde es una omisión subdeclaración, que es por el desconocimiento que ellos indican acá. La mejora del cumplimiento de las obligaciones permitirá financiar, bueno, la PGU, que ya sabemos que la PGU se financia con el IVA. Recuerden de que el 2023 nos empezaron a cobrar IVA a todos, pero yo les di todos los trucos para que las sociedades de profesionales, es decir, las sociedades que prestamos servicios, sigamos quedando exentos de IVA. La idea de la ley es que si nos da salidas para pagar menos impuestos, eso es lo que tenemos que estar realizando. Y al final, yo igual ocupo todo lo que indica la ley. Si dice sí, vamos por eso. Si dice que no, bueno, ajustar los precios porque tenemos que pagar los impuestos correspondientes y tener cuidado con la elusión si es que generan planificaciones tributarias o empresas falsas. Los primeros 7 años del horizonte, bueno, acá explica los proyectos de inteligencia y economía, registros beneficiarios finales, reducción de la brecha del cumplimiento tributario, reduce la necesidad de reformas que amplíen la base e incrementen las tasas de impuestos. Ya, básicamente la lámina... no sé cuál es el número de esta lámina, indica de que es importante seguir cumpliendo con los pagos de impuestos para que todos nos veamos beneficiados. Dentro de los gastos de la ley del presupuesto del 2025 indica que vamos a tener un aumento del presupuesto en orden público y seguridad. Vamos a tener también programa socioemocional. ¿Qué significa socioemocional? Vamos a ver, el régimen corresponde a la implementación en la totalidad de SLEP. Bueno, vamos a verlo más adelante. Los gastos asociados con el cumplimiento tributario. Acá indican los valores de los recursos que vamos a tener el 2025 y los recursos del régimen para el 2030. Sí. Los ejes del proyecto, vamos a estar evaluando la modernización tributaria. Vamos a ver que deben realizar la forma periódica eh, de los procesos de modernización para permitir un uso eficaz, eficiente, tanto la administración como para los contribuyentes. La digitalización de procesos es parte de este necesario avance. Control de la informalidad, chicos, ojo, según INE hay cerca de 1.100.000 microemprendimientos sin inicio de actividades. Esto es una barrera en el proceso de formalización, es una falta de educación tributaria con la DEDECON que hizo un estudio el 2023. Los delitos tributarios y la planificación tributaria agresiva. La sofisticación de las economías ha hecho
que las reformas, bueno, acá básicamente explica de que hay muchas personas que están incumpliendo las obligaciones tributarias y esto va a generar también nuevos desafíos para las auditorías tributarias, porque muchas veces me dicen, Aurora, solamente estamos viendo las fiscalizaciones hacia las personas naturales o todos, así como general. Pero ¿qué pasa con las grandes empresas? No hay sanciones serias. Entonces aquí indica si hay planes. La estructura del servicio de impuesto interno es que nosotros tenemos emprendimientos pequeños, nuestra RUT personal tienen impuestos, los emprendimientos, después las pymes, hay categorías de fiscalización en el servicio de impuesto interno. Entonces, no es que sea algo más fácil de detectar con empresas más grandes. Recuerden de que cuando los proyectos, las empresas son grandes, tienen staff de abogados, tienen staff de abogados tributarios, tienen auditores. Entonces, ahí claramente cuesta más el fiscalizar y tomar las evidencias y un caso puede ser millonario, o sea, miles y miles de millones, solamente se detecta, pero tras una investigación, una auditoría, etcétera, y es un poco más largo el proceso, pero de igual manera van a salir pillados. A nosotros como persona natural es fácil, nos revisan la cuenta bancaria y de la cuenta bancaria se van a dar cuenta de que aquí es donde se está evadiendo impuestos, porque tú no puedes llegar a aparecer, por ejemplo, con 80 millones de pesos en un depósito a plazo. Nos pasó en un caso de que una persona venía ahorrando, pero lo que pasa es que ella vendía cosas de repostería en su casa. Entonces empezó a ahorrar, hasta que llegó con su depósito en el banco y la ejecutiva dijo, si yo coloco esto en el banco, te van a notificar y van a verificar que tú nunca has pagado impuestos y vas a tener problemas con el servicio de impuesto interno. Recuerden de que si nosotros hacemos transacciones sobre 1.500 UF, ahí es donde lamentablemente nos vamos a ver entrampados porque el banco va a notificar al servicio de impuestos internos y el servicio de impuestos internos nos va a decir, ojo, yo ya sé que usted hizo movimientos sobre 1.500 UF, así que quiero saber qué pasa con su declaración de renta. Este año recibí muchos casos de eso. Dentro de los ejes del proyecto de ley de cumplimiento tributario, las nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. Por eso, chicos, cuando nosotros tengamos carpetas tributarias, no les demos todas las autorizaciones al Servicio de Impuestos Internos, a la Defensoría del Contribuyente, siempre entreguemos la información concisa y precisa. No es necesario estar entregando abiertamente la información sin que nadie te la ha pedido. Respalda siempre y por eso tenga mucho cuidado con los software gratuitos porque también van a trabajar con tu información. La falta de conocimientos en el sistema tributario puede llevar a un incumplimiento involuntario de las obligaciones, eso lo veo siempre, y solo el 24,3% de los microemprendimientos cuenta con asistencia profesional de un contador. Pero también, bueno, no voy a dar mis opiniones. La regulación de las obligaciones tributarias, según la tesorería, más del 50% de los saldos de deudas tributarias corresponden a micro y pequeñas empresas. Programas de flexibilización del pago de deudas tributarias han sido efectivas en la regulación del cumplimiento ya, pero no en todos se están dando mucha flexibilidad para pagar los impuestos y después esto está pasando a una prescripción. Entonces, ojo con las prescripciones porque, por lo que sé, se vienen sanciones más grandes. Fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad. La inversión en la fiscalización tiene un retorno positivo de la recaudación. Claramente, si fiscalizamos más, vamos a detectar más casos, vamos a poder cobrar más sanciones, multas y los impuestos correspondientes. El primer trámite, trabajo con la Comisión de Hacienda de la Cámara. Bueno, vamos a ver que este primer trámite quedó con inconsistencias, al menos en 3 materias que debían ser resueltas en el Senado. La, perfeccionamientos en materia de la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, especialmente para el ejercicio de ciertas atribuciones tratándose de casos relevantes, procedimientos para la aplicación de las normas generales antielusión, procedimientos de oposición del contribuyente para el levantamiento del secreto bancario. En el régimen general, puesto que el rechazo de las modificaciones en la sala, bueno, esto es político que claramente tenemos que estar evaluando si se va a aprobar que ya se acaba el secreto bancario, que yo creo de que como esto también tiene indicaciones políticas, ahí es donde siempre se van a seguir peleando.
Bueno, entre las materias aprobadas por la Cámara de Diputados, solamente fue una eliminada la propuesta del Ejecutivo, la modificación del 27 bis del IVA, mientras que la Comisión rechazó las modificaciones de ley del impuesto a las herencias y donaciones que no tenían indicaciones. Bueno, aquí básicamente habla de sus conflictos políticos, porque no velan por seguir avanzando. Dentro de las materias que no sufrieron cambios en el segundo trámite, la fiscalización de grupos empresariales, la multijurisdicción, procedimientos de fiscalización, creación de la sostenibilidad tributaria, términos de giro, posibilidad de establecer la trazabilidad en el comercio de bienes. Vamos a ir viendo los delitos tributarios, salvo la precisión de textos, nuevas normas sobre la colaboración, creación de medidas prejudiciales, ampliación de medidas cautelares que puede solicitar el Servicio de Impuestos Internos. Acá, nueva política de determinación de intereses, modificación a procedimientos ante el TTA, y procedimientos de cobranza ante tesorería y declaraciones de incobrabilidad, modificaciones al impuesto al lujo, salvo ajustes a los bienes exentos. O sea, vamos a seguir viendo ajustes de impuestos. Acá, los que no sufrieron las modificaciones de notificaciones de la aduana, que van a estar mirando cuando uno importa, por ejemplo, en estas plataformas, aquí es donde viene el que te piden el RUT. Y si ven que tú estás comprando, comprando y después apareciendo con dinero, claramente estás frente a que estás haciendo transacciones, estás haciendo negocios. Y si eso no lo declaras, por supuesto que vas a tener problemas. Entonces, los procedimientos de las notificaciones del Servicio de Impuestos Internos, aduana y tesorería van a estar siempre más consolidadas. Las modificaciones a normas de precios de transferencia, modificaciones a definición de regímenes tributarios preferenciales, paraísos fiscales, las modificaciones y normas del impuesto a la renta en venta indirecta de entidades con domicilio en Chile, IVA en compra a través de las plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en Chile, eso ya estaba pasando, las normas de fortalecimiento del DDCON, que solo agrega la rendición de cuentas del defensor ante el Senado, fortalecimiento institucional del Servicio de Impuestos Internos, aduana, tesorería y DDCON. Ojo con la información que entregan, ojo con lo que le cuentan a las entidades gubernamentales. Yo siempre digo, hay cosas que siempre nosotros tenemos que ver qué es lo que te conviene más, declarar todo, declarar en tiempo y forma, evitar las multas, pero acá también se quieren fortalecer mucho más varias instancias y eso es lo que tenemos que seguir averiguando. Las normas de declaración de incobrabilidad de deuda más de 10 años, normas sobre la repatriación de capitales, norma del término de giro, o sea, sobre término anticipado de juicios. Bueno, dentro de la Cámara vemos los ajustes y se mantienen procedimientos. Se aprobó dentro del secreto bancario, nosotros acá vemos que se aprobó el procedimiento simplificado, pero se rechazó el procedimiento judicial propuesto. Entonces tenemos que esperar si se ponen de acuerdo o no para seguir viendo si es que avanza o no, porque dice que se mantiene el procedimiento simplificado sin oposición del contribuyente y se modifica el procedimiento judicial general, mejorando sus plazos y suspendiendo la prescripción en favor del fisco. De esta forma, el procedimiento de levantamiento secreto bancario es armónico con los procedimientos de fiscalización. Ojo acá, ¿ya? ¿Qué más es lo que estamos viendo acá dentro de las tasaciones de los denunciantes anónimos? ¿Se acuerdan de que esto lo habíamos conversado? Bueno, se aprobó con recompensa por el denunciante. Se mantiene la recompensa, pero se pone un límite inferior para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a 80 millones, es decir, a 100 UTM. Entonces, eso me parece interesante. Los denunciantes anónimos, se aprobó con recompensa para el denunciante. Acá va a quedar la embarrada, o sea, van a empezar a pelear entre todos, sobre todo cuando hay competencia, etcétera.
Bueno, la información sobre las transferencias, exigir el inicio de actividades, eso yo creo que para todos es justo, porque de lo contrario entran con competencia de precio y claramente una persona que no está formalizada tiene unos costos más bajos. Los que estamos formalizados pagamos los impuestos, tenemos que realizar las declaraciones, tenemos que estar utilizando software por los crecimientos, tenemos que estar pagando patente municipal, más todas las apps digitales si es que tú estás digitalizado. Entonces ahí es donde está aprobado en el mismo sentido, ya que se mantiene la posibilidad de no exigir el inicio. Ya, mira, acá hay una salvedad, exigir el inicio de actividades, aprobado después de indicaciones. En el mismo sentido de lo ya aprobado, se mantiene la posibilidad de no exigir inicio de actividades a las plataformas, pero obligando a estas a reportar las operaciones que el Servicio de Impuesto Interno solicite. Es decir, que puede ser que no te obliguen, pero vas a tener que igual declarar para ver si es que van a existir impuestos correspondientes. Quedan regulados los casos en que los proveedores de pago pueden exceptuarse a esta obligación. Los bienes usados, la nueva norma se obliga a los vendedores habituales de bienes usados a individualizar a sus proveedores. ¿Qué es lo que pasa cuando están vendiendo productos? Por lo menos a mí me pasa que yo regalo todo lo que, por ejemplo, ya a mis niños les quedó chico, o los juguetes, o hay cosas que ya efectivamente no las estoy utilizando y están en buen uso y las regalo. Entonces ahí quieren identificar también a los proveedores o si yo estoy vendiendo productos usados, si es que los estoy vendiendo. Ahí vamos a tener que ver cómo se va a operar en el Servicio de Impuestos Internos. Operaciones en efectivo, nueva norma. Se obliga que las compras de bienes en efectivo eh, por más de 135 UFs deben realizarse con medios de pago que permitan la trazabilidad o respaldarse en documento que permita y la individualización del pagador. 135 UF, o sea, no vamos a poder pagar nada eh, sobre ese valor sin que sea con un medio digital. Los delitos tributarios solo se realizaron dos ajustes de textos que no cambian el sentido de la norma y asegura la correcta aplicación de los delitos. Se tomaron en consideración los comentarios del Ministerio Público para efectos de asegurar la proporcionalidad en las penas aplicadas de los delitos. Las rentas pasivas, aprobado con indicaciones, a partir del cambio en la norma de las relaciones se establece la presunción de relación respecto a las relaciones familiares hasta el segundo grado de consanguineidad. El IVA al exportador. Se aprobaron cambios a las normas que regulan la devolución de IVA. Se mantienen los casos donde el Servicio de Impuesto Interno puede detener una devolución improcedente mediante su incorporación de la hipótesis de control como causa que genera una fiscalización especial previa. Devolución de IVA por el activo fijo se aprobó luego de las indicaciones del Ejecutivo. Se resolvió trasladar esta modificación al poder listo sobre la reforma del impuesto a la renta. Las gobernanzas del Servicio de Impuestos Internos, prescripción en aduana, se rechazó la modificación de mantener la prescripción de 2 años, las multas de aduana, se aprobó subir el mínimo de la multa en caso de allanamiento al 20% de la multa, pero se acordó mantener el monto de las multas actuales. El impuesto al lujo se mantiene, solo se precisa que los requisitos para acceder a la exención establecida para veleros. Las herencias, el artículo rechazado por el Senado sin apoyo ejecutivo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Se crea un consejo tributario cuya función es emitir opinión sobre las circulares del Servicio de Impuestos Internos que deban ser sometidas a procedimiento y consulta pública y sobre las estrategias de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, así como evaluar la implementación de las últimas. Básicamente tenemos que seguir esperando, vamos a tener que ver si es que vamos a tener algo por seguir informando y bueno, dentro de acá dice los consejeros serán elegidos por el ministro de Hacienda entre una terna por el Consejo y durarán 5 años en sus cargos sin renovación. El cargo será incompatible con los con ejercicio de cualquier otra actividad remunerada. Ya, se crea un comité del Servicio de Impuestos Internos que será integrado por el director.
se recomienda la aplicación de los artículos, la aprobación del acuerdo extrajudicial, la presentación de denuncias y querellas, la aprobación de las recompensas hacia los denunciantes anónimos. Y bueno, ese es como el resumen. Qué heavy. Bueno, tenemos que tomar acción, tenemos que ver que no caigamos en delitos tributarios, tenemos que mantener todas nuestras declaraciones al día, porque miremos esto egoístamente. Esta es tu carta de presentación. Si yo quiero cumplir alguna meta, comprarme mi casa, un vehículo, tengo que acreditar esos ingresos. Aurora, pero es que no quiero pagar impuestos. Es que si tú no declaras tus ingresos y no pagas los impuestos correspondientes, después las instituciones financieras no te van a mirar porque van a decir no ganas nada. Y aparte, tú no puedes llegar y aparecer con dinero en efectivo porque de igual manera ya tenemos esta información que las compras menos de 135 UF sí pueden ser en efectivo. Mayor medios de pago. Espero que te haya servido esta actualización y por supuesto tenemos que ver cómo va a avanzar. Sobre todo lo que más me llamó la atención es las recompensas hacia los denunciantes anónimos.